Bueno, empezamos hablando por las propiedades físicas del bambú. Y cuando decimos propiedades físicas, pues nos estamos refiriendo específicamente al aspecto físico de la planta y a sus propiedades con respecto a esa, digamos, a esa estructura física de lo que es el bambú y por qué el bambú resulta tan interesante para tantas utilidades y en nuestro caso particular, porque el bambú lo escogemos como material de construcción. Muchos de ustedes me han dicho que se sorprendieron porque no sabían que existían tantas especies de bambú. Pues sí, son muchísimas especies de bambú. Hablar de 1700 especies de bambú, tenemos materia prima para muchísimo. Y ustedes no se imaginan todo el campo de trabajo que existe alrededor de estas 1700 especies y cómo esto también encadena con lo que nosotros llamamos la economía circular, por algo de lo que ya vimos en la lección pasada. Pues bien, antes de seguir adelante, si algunos tienen dudas, esa imagen que estamos viendo en la diapositiva corresponde a unos culmos de Guadua angustifolia Kun. Las que se ven más verdes con esos anillitos blancos es una típica característica de lo que es una caña joven. En la Guadua la característica son esos anillos blancos. Y lo que vemos a su alrededor pues son las hojas caulinares de las cuales ya hablamos en la primera video lección. Esta foto es muy interesante porque me muestra básicamente como las características físicas de la planta según va pasando el tiempo. La que ven, digamos, en primer plano es una caña que ya está sobremadura. Es decir, que es una caña que ya tiene, ya incluso ha pasado la edad de corte y por eso se ve ya como un verde muchísimo más opaco y con unas pecas que son producto de los hongos que se forman dentro de los bosques de bambú por la humedad, aquella humedad que nosotros ya hablamos también dentro de los beneficios ambientales del bambú. Entonces, digamos a todo ese tipo de cosas es a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de las propiedades físicas del bambú. Quiero recordarles que cuando hablábamos del bambú hablábamos de eso, de cómo estructuralmente el bambú estaba constituido primero que todo por esas partes y esto que era lo que nosotros llamamos el canuto, que es lo que está entre nudo y nudo y que ese canuto era completamente hueco. Entonces aquí vemos un hueco, esto es un corte de la caña, es decir, esto digamos es media caña como lo pueden ver. En la media caña podemos observar eso, lo que ya habíamos visto que era el canuto, el hueco y lo que decíamos aquí que era el diafragma o los tímpanos de la caña. Otra cosa bastante interesante es lo de las fibras, que las fibras iban en una sola dirección. Entonces miren, aquí se ven las fibras, tal vez aquí no se ve tan bien, pero intentaré mostrarles de pronto en alguna foto, o mejor aquí en esta latilla, en este que es un derivado del bambú, pues aquí sí se pueden ver bien cómo van las fibras en una sola dirección. ¿Sí ven? Y lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo aquí, ahí va un nudo, entonces se alcanza a notar por dentro el nudo. Ustedes dirán, ¿de dónde sale esa latilla? Pues esa latilla sale de la pared de la caña. Acuérdense que dijimos que la caña tenía unas paredes que eran, digamos, donde se concentraban los haces de fibra. Pues son estas paredes, ¿no? Esta pared forma ese anillo y de secciones que nosotros sacamos de esta pared de la caña salen esas latas que después se pasan pues por una máquina y se cepillan y ahí sí es cuando nosotros podemos ver cómo se ven exactamente esos haces de fibra que conforman la estructura física del bambú. Pero vamos entonces con más cosas de las propiedades físicas del bambú. Dentro de las propiedades físicas del bambú, nosotros encontramos algo pues muy interesante, que es el hecho de que es muy resistente. Entonces, ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Por qué es tan resistente el bambú? Pues aparte de que todos estos haces de fibras que corren en sentido longitudinal, en una sola dirección en la caña, están como formando, digamos, esos haces de fibra y esos haces de fibra son supremamente resistentes y están concentrados en la pared de la caña. Entonces, también por su forma geométrica y el hecho de que sea muy liviano, todo esto contribuye a que, digamos, sea como un elemento ideal para ser usado como material estructural. Entonces, nos interesan sus propiedades físicas por eso. Y realmente la resistencia de esos haces de fibra
viene derivada de un proceso que se llama la lignificación. Entonces vamos a entenderla de la siguiente manera. Vamos de cuenta que tenemos muchas fibras, muchos hilos. Digamos que tenemos hilos. Y esos hilos nosotros los vamos a encolar, a ponerle un ligamento, una cola, y los vamos a unir. Entonces ellos finalmente van a formar, digamos que como una vara, porque llegamos y los unimos todos, y no es un lazo flexible, sino que con la lignificación se va volviendo como algo, un material leñoso. Entonces se va volviendo muy duro. La lignificación sucede con el tiempo. Ya hablaremos de lo de la velocidad del crecimiento. Ya les adelanté la velocidad del crecimiento, que crecía muy, muy rápido el bambú. Entonces eso hace que sea un material renovable supremamente interesante, porque la escala de tiempo en relación a nuestra escala de lo que llamamos renovable, como puede ser la madera, pues es muchísimo más rápido este recurso. Tenemos el recurso en muy poco tiempo. Es decir, que nosotros a los 3, 4 años nosotros podemos obtener materia prima para hacer grandes estructuras, sobre todo cuando hablamos de bambúes gigantes como el Dendrocalamus asper, que ya hablamos, y como el Aguado angustifolia Kuhn. Pues bien, en la medida en que la planta va creciendo, que crece muy rápidamente, en 6 meses ya la planta tiene la altura que tiene que tener y el diámetro que tiene que tener, y eso se los explicaré más adelante. Pues lo que va sucediendo es que dentro de la planta, dentro de esa estructura física del bambú, se da un proceso que se llama lignificación. Y es que la caña, al igual que los maderables, pues tienen una sustancia que se llama lignina. Y esa lignina lo que hace es, como su nombre lo indica, ligar esas fibras. Pero ese es como cuando uno echa un pegante. Entonces el pegante dura un tiempo secándose. Y aquí la lignina lo que hace es que con el tiempo pues va ligando y se va pegando y se va endureciendo y va creando todos esos haces de fibras que le dan la resistencia al bambú. Por lo tanto, nosotros decimos que la edad madura de la planta para su corte está en una ventana entre los 3 y los 4 años. Es decir, cuando la caña cumple 3 y llega hasta los 4 años, en ese espacio de tiempo ha alcanzado su pico de lignificación. Es decir, el proceso de lignificación ha alcanzado su máximo y es cuando nosotros la podemos cortar y tener un producto de muy buena resistencia. Entonces eso explica el por qué se debe cortar la caña a esa edad, por qué debemos identificar la madurez de la caña y por qué otorga esas propiedades de resistencia tan interesantes. Es debido a ese proceso de lignificación. Entonces eso era lo que yo les quería contar del proceso y por qué es tan importante conocerlo para poder aprovechar el material en la edad correcta, porque si lo cortamos antes no va a tener la resistencia que nosotros esperamos, y si lo cortamos después de que llega a ese pico máximo, ya la resistencia empieza a mermar. Después del 4 años y medio, 5 años, ya esa resistencia pues se va perdiendo. Es igual porque el pegante se empieza, digamos que puede sufrir un proceso como de cristalización, y entonces va perdiendo su resistencia hasta que finalmente la caña degenera y muere, porque otra característica que tiene el bambú es que es gregario. Es decir, las cañas, en la medida en que ya son muy maduras, ellas se mueren para darle paso a esos brotes y rebrotes que vienen y de los que ya estuvimos hablando. Entonces, fíjese en lo interesante de entender el proceso de lignificación. Dos de las principales, digamos, características de esas propiedades mecánicas que nosotros debemos tener en cuenta del material es la resistencia que él tiene, el bambú, hablando del bambú, a la compresión y a la tracción. Entonces, es importante entender primero que todo estos conceptos de qué sería la compresión y qué sería la tracción. La compresión es cuando nosotros cogemos la caña y la comprimimos. Es decir, si nosotros tenemos una caña, los esfuerzos que nosotros hagamos en esta dirección y en esta dirección la estamos comprimiendo. En una estructura, cuando recibe peso la caña, entonces está recibiendo un esfuerzo de compresión. Y un esfuerzo de tracción es cuando nosotros alamos de los extremos, es decir, tiramos de los extremos de la caña, y eso puede ser, por ejemplo, en una diagonal de una estructura. Cuando intenta moverse hacia un lado de la estructura, pues este que hace de tensor está recibiendo una carga de tracción, es decir, estamos alando hacia los extremos de las puntas, y eso es lo que se llama un esfuerzo de tracción. Pues bien,
Entonces, aquí gráficamente vemos en las flechas rojas que nos indican lo que son los esfuerzos de tracción y los esfuerzos de compresión. Pero es que además tenemos un esfuerzo adicional que es el esfuerzo de flexión, que es cuando nosotros tenemos apoyada la caña y volvemos al mismo ejemplo, cuando tenemos apoyada la caña aquí y aquí, entonces pues si aplicamos un esfuerzo aquí, la caña tenderá a flectarse. Entonces la resistencia que ella ofrece a esa flexión se llama la resistencia a la flexión. Entonces fíjense que ya estamos hablando aquí de resistencia a la compresión cuando la comprimimos, a la tracción cuando la alamos de los extremos y a la flexión cuando le aplicamos un esfuerzo en la mitad y ella tiende a doblarse. Pues para estos esfuerzos la caña se comporta supremamente bien. Entonces existen valores que ya se han medido, por ejemplo, en la especie reina, que es la Guado angustifolia Kuhn, y esos valores son los que nosotros debemos conocer a la hora de pensar en calcular las estructuras. No podemos dejar pasar, al hablar de las propiedades físicas y mecánicas del bambú, de otro aspecto muy interesante que los que sé que son ingenieros y que están siguiendo el curso conocen. Otras personas pues no lo conocerán y por eso intentaré explicarlo de la forma más simple. Y es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un número que nosotros medimos para entender y ver cuál es la capacidad de un material de recobrar su forma después de que yo le aplico un esfuerzo. Entonces, cuando yo le aplico un esfuerzo a una caña, ella intentará doblarse o intentará aplastarse de acuerdo al esfuerzo que nosotros le estemos aplicando, pero al quitarle la fuerza, pues ella se recuperará sin dañarse. Entonces, eso se mide en una curva que se llama la curva que nos da el módulo de elasticidad. Entonces nosotros empezamos a aplicar un esfuerzo y se lo quitamos. Y cuando se lo quitamos, digamos que dentro de la curva vuelve y baja por el mismo caminito. Si baja por el mismo caminito, quiere decir que vuelve y retoma su forma. Ahora nosotros aplicamos un esfuerzo y ya nos sobrepasamos de ese límite elástico. Y entonces cuando le quitamos el esfuerzo, ella se devuelve por el mismo caminito hasta un punto y ya no más. Entonces ya tiene una deformación. Entonces, esas relaciones que nosotros vemos ahí, cuando aplicamos esos esfuerzos, es lo que nosotros llamamos el módulo de elasticidad. Entonces, el módulo de elasticidad del material es cuando le aplicamos un esfuerzo, llegamos hasta el límite que podemos aplicar, lo soltamos y se devuelve por el mismo camino. Ese valor que medimos ahí se llama el módulo de elasticidad y es supremamente importante, pues el módulo de elasticidad en el bambú y en la del bambú guadua específicamente, resultó que era un módulo de elasticidad supremamente parecido, casi del mismo valor que el acero que se usa en construcción. No el acero de alta resistencia, sino el acero que se usa en construcción. Entonces ese valor es supremamente alto. Por eso al bambú y al bambú guadua específicamente se le conoce como el acero vegetal. Entonces fíjense que tiene unos valores extraordinarios de resistencia a la compresión, a la tracción, a la flexión y además tiene un módulo de elasticidad muy parecido al del acero. Por eso es tan maravilloso este material y nosotros lo debemos utilizar como material estructural. Ojo, vuelvo y repito, pero conociendo muy bien sus valores y, como digo yo, siempre asesorándose por un profesional idóneo que nos ayude con la parte de diseño y cálculo estructural. En la parte de diseño yo les puedo dar muchos tips y muchas cosas para que vayan cogiendo el hilo, pero en la medida de lo posible pues siempre habrá que contar con un profesional idóneo que nos ayude a calcular la estructura. Entonces, que la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad, ¿cómo funciona? Mira, lo que vimos ahí en la animación es que cuando nosotros aplicamos un esfuerzo en la caña, pues ella se dobla. Cuando quitamos el esfuerzo, ella recupera su forma. Eso es sencillamente lo que veíamos en la animación. Entonces, esa es una característica fundamental del bambú y que ese valor es supremamente alto. Por eso cuando diseñamos, y yo les decía, si conocemos el material, podemos aprovechar al máximo el material. Si conocemos su estructura física,
cómo está compuesto físicamente y además cómo esa estructura física responde ante los esfuerzos, es decir, sus propiedades mecánicas, y sabemos esos valores máximos que le podemos aplicar, pues podemos aprovecharla como material estructural. Bien, entonces vamos a dejar por hoy ya, como les decía, esta tercera videolección y nos preparamos para la cuarta. ¿Por qué? Porque la cuarta se pone más interesante. Vamos a ver lo que tiene que ver con el tratamiento y la preservación del material. Entonces vamos a ver cómo es que podemos identificar la caña que debemos cortar. Eso de lo que les hablaba al principio de esta video lección. ¿Cuál es la técnica que debemos usar para cortarla? Para tener un buen culmo de bambú. ¿Cómo es que debemos manipularla? Es decir, cuál manejo hay que darle. ¿Cómo debemos tratarla? Es decir, en ese proceso, cómo es que nosotros debemos, como digo yo, consentir, contemplar, tratar la caña. ¿Cómo debemos preservarla? Es decir, qué proceso de preservación le debemos hacer a la caña para que esa caña, que es un elemento natural, dure muchísimo y nos garantice la integridad de nuestra estructura o de la edificación o del mueble que vayamos a hacer. Y también cómo nosotros debemos transportarla y cómo debemos almacenarla. Entonces fíjense que es mucho tema para la próxima video lección. Basándonos en todo lo que ya hemos hablado en estas tres primeras video lecciones, que espero que les estén gustando como me lo han hecho de constar en los comentarios y que las estén aprovechando al máximo. Por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo en el chat box preparado para eso, para yo poder ir respondiendo e ir preparando esa gran emisión en directo que vamos a hacer al final del curso para resolver todas esas dudas. Y preparados porque vienen muchas sorpresas más, además de las video lecciones, porque les voy a contar, les voy a dar contenidos adicionales para que puedan ampliar los conocimientos que estamos viendo en cada una de estas video lecciones. Ampliaciones como por ejemplo, acuérdense que hay un botoncito abajo que dice contenido adicional, denle a ese botoncito y van a ir a un contenido adicional. Y acuérdense que también si aparece el botoncito este de recursos aquí en la parte superior del vídeo interactivo, pues es porque hay algún recurso descargable que yo les he dejado. Si considero que hay algo interesante que deba dejarles, pues se los voy a dejar ahí en ese botoncito. Y recuerden que cuando estoy haciendo alguna explicación con en el vídeo, pueden darle al botoncito que está aquí en esta esquinita y aparecen las dos flechitas y yo me hago grande en el vídeo y la diapositiva viene para la esquinita y así pueden ver lo que yo les estoy enseñando. Pues nada, eso es lo que vamos a ver. Espero que todo lo que hemos visto hoy de las propiedades físicas, mecánicas, el módulo de elasticidad, el comportamiento del fuego les haya quedado claro y si no, vuelvo y repito, me dejan los comentarios. Entonces me despido con un sustentable y sostenible abrazo bambucero. Hasta la próxima video lección. Hasta luego.